¿Eres dueño de ti mismo o esclavo de lo que te controla? El mundo grita, exige, empuja, pero dentro de ti la batalla es otra. ¿Reaccionas o eliges dirigir? Desde hace siglos los humanos enfrentan lo mismo dolor, pérdida, fracaso. Y lo que marcó la diferencia no fue la fuerza bruta, sino el dominio interno. Los estoicos lo sabían, lo que toleras lo enseñas. Si aceptas menos de lo que mereces, conviertes esa renuncia en norma. El misterio atrae más que la exposición. Haz menos pero con un impacto que deje huella. Tu energía es tu carta de presentación, llega antes que tus palabras, habla más alto que tus gestos. El desapego no es frialdad, es estrategia. Cuando no buscas pertenecer, obligas al entorno a adaptarse a ti. ¿Y tu tiempo? No es negociable. Cada minuto cedido sin conciencia es un minuto perdido para siempre. Quien impresiona se desgasta. Quien impacta permanece. Y recuerda, no es quien te elige, es a quien tú permites entrar. Hoy no hablamos de teorías, hablamos de herramientas prácticas. Cada lección que escucharás puede cambiar tu manera de vivir, decidir y resistir. Prepárate. Porque lo que viene no es adorno, es instrucción. Principio 1. Lo que toleras enseñas. Hasta donde permites que el mundo decida por ti. Cada gesto de tolerancia mal entendida, cada silencio que tragas con la esperanza de evitar un conflicto, es como abrir una grieta en los muros de tu dignidad. Y lo que entra por esa grieta no es inocente. Son las semillas del hábito del acostumbramiento del mensaje, no dicho pero siempre escuchado. Porque cada vez que aceptas lo que contradice tus valores, enseñas sin proponértelo. Tu voz puede intentar negar, justificar o suavizar lo ocurrido. Pero tu conducta graba en piedra una lección silenciosa. Esto está permitido, esto puedes repetirlo, esto no tendrá consecuencias. Así, sin discursos ni advertencias, moldeas la manera en que otros se acercan a ti. La vida es un aula perpetua, y tú eres tanto alumno como maestro. La paradoja es que las lecciones más potentes no se pronuncian con palabras, sino con omisiones. Al callar, educas. Al ceder, instruyes. Al tolerar, formas discípulos que aprenden qué tan lejos pueden llegar contigo. ¿Y qué aprenden cuando toleras la falta de respeto? Aprenden que tu respeto es un bien negociable, algo que puede ser postergado, ignorado o arrancado sin costo alguno. ¿Y qué aprenden cuando aceptas ser ignorado? Que tu presencia es un susurro entre ruidos prescindible, frágil, diluida en el aire. ¿Y qué aprenden cuando abrazas lo mínimo? Que tu corazón se conforma con migajas, que tu compañía se compra, con lo barato que tenerte cerca no exige esfuerzo ni grandeza. Cada concesión injustificada erosiona tu terreno interno como el mar que poco a poco roba la playa. No lo notas de inmediato, pero el mapa de tu valor personal se achica. Lo haces por miedo al enfrentamiento o por esa trampa seductora de querer agradar, de evitar incomodidades. Pero la ironía es cruel en nombre de la comodidad. Alimentas la incomodidad futura. En nombre de la paz, riegas la semilla del conflicto. El estoicismo nos recuerda: hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Tus límites, tus exigencias, tu claridad son tuyos. No controlarás nunca las intenciones ajenas, pero sí el terreno en el que permites que se muevan. Si el portón de tu casa permanece abierto, ¿a quién culparás cuando entren y pisoteen tu jardín? Decir así soy yo no es un escudo válido. Porque si ese yo no se protege, si ese yo permite ser atravesado una y otra vez, entonces no es identidad, es renuncia. Guardar silencio para no incomodar es como vendarse los ojos frente al incendio. El humo seguirá entrando y tarde o temprano sofocará tu aliento.
El respeto no se pide, se despierta. Y se despierta con actos, no con súplicas. Quien te observa calcula los bordes de tu paciencia. Mide tu coraje como un navegante mide el horizonte. Si no colocas faros ni barreras, el barco de los otros invadirá tus orillas. No es maldad, es aprendizaje. Los seres humanos prueban los límites hasta donde encuentran resistencia. Aquí surge la paradoja estoica. Evitar el malestar inmediato, esa discusión, ese no incómodo, esa frontera que incomoda levantar, solo multiplica el dolor futuro. La disciplina de la virtud, en cambio, exige la incomodidad presente para ganar la serenidad mañana. Tal como el músculo crece resistiendo el peso, tu carácter se fortalece resistiendo lo intolerable. Nadie te valorará más de lo que tú mismo te valoras. Nadie se exigirá más de lo que tú exiges en tu cercanía. Si bajas el listón, no esperes saltos altos. Si permites lo mínimo será la medida de lo que recibes. Es incómodo, sí. Es áspero. Produce el mismo vértigo que decir adiós a una costumbre. Pero cuando decides no tolerar lo que no mereces, el aire cambia. Los ambientes se reacomodan como piezas de un tablero que hasta entonces estaba fijo. Los rostros que antes te trataban con indiferencia, ahora buscan tus ojos con cautela porque saben que hay un límite. Y tú, mirándote en el espejo, descubres un reflejo nuevo, no alguien rígido, sino alguien íntegro. Porque vivir conforme a la naturaleza, como enseñaban los estoicos, no es rendirse a cualquier viento. Es reconocer la dirección de la corriente y a la vez aferrar con firmeza el timón de lo que depende de ti. Acepta la muerte como destino, pero no aceptes la erosión lenta de tu dignidad. Recuerda, la vida se acorta con cada día, pero también se ensancha cuando eliges con claridad qué merece ser tolerado y qué no. La conciencia de la finitud no es excusa para tragarlo todo. Al contrario, es un acicate para vivir sin rebajas, sin silencios cobardes, sin fronteras invisibles. Provocar respeto no es erigir muros de piedra, sino cultivar jardines donde no cualquiera pisa. Y ese cultivo comienza cuando decides con una serenidad feroz ser intransigente con lo que antes aceptabas. Ahí nace la verdadera libertad, en la disciplina de decir no, en la valentía de sostenerlo, en la templanza de esperar los frutos y en la justicia de conceder a tu vida el valor que merece. Porque al final la mayor enseñanza no está en tus discursos, sino en tus actos. Y tus actos proclaman una verdad que no admite réplica. Lo que toleras enseñas, y lo que enseñas determina la forma en que serás tratado. Principio 2. El misterio genera atracción. ¿No es acaso el misterio la sombra que enciende la luz del deseo? En un mundo donde todo se expone sin pudor, donde la prisa por ser visto ahoga el silencio de lo esencial, el misterio se alza como un refugio, como una llama secreta que nadie puede apagar. Hoy, todos claman por ser escuchados, validados, celebrados en el ruido incesante de las redes y de la vida pública. Y sin embargo, cuanto más mostramos, menos significamos. La abundancia de lo expuesto se convierte en vacío y lo evidente se transforma en monotonía. Lo fácil de entender, lo inmediato, pronto deja de importar. El misterio, en cambio, respira como un bosque profundo. Es la niebla que oculta y revela la puerta entreabierta que invita a mirar sin mostrarlo todo. Porque la curiosidad, esa chispa que empuja al ser humano hacia lo desconocido, es uno de los motores más poderosos de la atracción. Cuando no entregamos cada detalle, cuando dejamos preguntas flotando en el aire, cuando no sentimos la necesidad de justificarnos en cada instante, nuestra presencia se vuelve magnética. La fascinación no nace de lo evidente,
sino de lo que late detrás del velo. Mostrarlo todo al instante parece autenticidad, pero muchas veces no es más que un disfraz de desesperación. Una exposición continua sin matices ni reservas puede sonar a transparencia, pero en el fondo grita ansiedad, miedo a no ser visto, pánico a pasar desapercibido. El misterio, en cambio, no busca aprobación, se sabe suficiente. No corre detrás de la mirada ajena porque entiende que el valor no se ruega. Se demuestra en la calma de quien no necesita explicarse. El ser humano desea lo que no controla, lo que no posee, del todo lo que se le escapa entre los dedos como arena fina. Cuando uno se vuelve predecible, se desvanece el interés. Si cada rincón de ti está expuesto desde el inicio, si no dejas nada por descubrir, dejas de ser un universo y te conviertes en paisaje común. La atracción no se alimenta de la saturación, sino del descubrimiento gradual, como quien recorre un mapa secreto que nunca revela todos sus caminos. No se trata de ocultar tu esencia, no es fingir ni erigir muros de hielo. Es más bien comprender el valor de reservar lo sagrado. Tus pensamientos más hondos, tus emociones más frágiles, tus planes más íntimos, no deben ser arrojados a cualquier oído ni a cualquier mirada. La sabiduría antigua nos lo recuerda: lo que controlas es tu voluntad de hablar o de callar. Lo que no controlas es la interpretación ajena. Por eso guarda algo para ti. No porque desconfíes, sino porque respetas tu propio misterio. La gente debería ganarse el derecho de entrar en tus profundidades. No todo aquel que toca tu puerta merece atravesar el umbral. Ese acto consciente de elegir qué dar, cuándo darlo y a quién dárselo, te hace más valioso. El lujo no está en la abundancia de lo mostrado, sino en la rareza de lo reservado. Como una joya escondida que solo algunos descubren así, es el magnetismo del silencio, de la pausa, de la palabra dicha, a medias, que invita a imaginar lo no dicho. El silencio, cuando se usa con sabiduría, no es vacío, es presencia pura. Una pausa estratégica, una mirada que calla lo que las palabras gritarían, puede encender más respeto que un discurso interminable. El misterio reclama atención, porque obliga a escuchar con los sentidos, a interpretar gestos, a leer entre líneas. Y allí, en ese espacio de incertidumbre, se gesta una conexión más profunda que la que produce cualquier sobreexposición. Cuando no todos pueden descifrarte, tú eliges quién merece descifrarte. Tú decides a quién abrir el acceso a tu mundo, y esa elección te otorga un poder silencioso. Dejas de ser una opción más y te conviertes en destino. Porque lo que es raro, lo que es difícil de alcanzar, lo que no se entrega de inmediato, se convierte en objeto de deseo. Muchos lo buscan, pocos lo encuentran. Así enseña la filosofía de los estoicos. Distingue lo que depende de ti y lo que no. Tu misterio depende de ti. La curiosidad de los otros no. No temas al juicio ni al rechazo, pues están fuera de tu control. Vive conforme a la naturaleza. Incluso la luna, que cada noche muestra solo una parte de sí, fascina precisamente porque no se revela por completo. La virtud está en la medida, en la templanza de saber callar, en la justicia, de no regalar tu alma a cualquiera, en la valentía de sostener el silencio, y en la sabiduría de discernir cuándo hablar. Las pruebas y los desafíos no son un enemigo, son la fragua donde se templa tu carácter. Y el misterio es una forma de prueba: resistir la tentación de explicarlo todo, de exponerte sin medida, de correr tras la validación. Callar cuando el ego quiere gritar es un ejercicio de disciplina. No ceder al impulso de mostrarlo todo es un entrenamiento de la mente.
que aprende a mantenerse firme frente a la adversidad de un mundo que exige exposición. Y cuando recuerdas que la muerte, esa verdad inevitable, acecha como recordatorio de que el tiempo es breve, entiendes que no puedes malgastarlo en la desesperación de ser visto a toda costa. El misterio es también aceptación. Saber que no puedes controlarlo todo, que no todos te comprenderán, que no todos accederán a ti. Y está bien, porque no es necesario. Lo esencial no es ser conocido por muchos, sino ser reconocido por aquellos que realmente importan. La grandeza no grita, susurra. El poder no se exhibe, se insinúa. El misterio no es ausencia, es intensidad concentrada. Y en esa intensidad hay fuerza, hay magnetismo, hay respeto. No eres menos por mostrar menos. Eres más porque lo poco que das brilla con el doble de luz. No olvides esto cuando aprendes a mantener tu misterio. Dejas de ser opción pasajera y te conviertes en elección definitiva. Eres rareza, eres tesoro, eres un horizonte que pocos alcanzan. Y es precisamente esa distancia, esa reserva, ese espacio que no todos cruzan lo que te convierte en alguien inolvidable. Principio 3. No reacciones. Dirige. ¿Quién gobierna tu vida, tú o los impulsos que la atraviesan? Piénsalo un instante. La mayoría de las personas se deslizan por la existencia como hojas arrastradas por el viento. Reaccionan a lo que escuchan, a lo que ven, a lo que sienten. Como marionetas se mueven al compás de fuerzas externas que no comprenden. Una palabra basta para encender su ira. Un gesto basta para herirlos. Un rumor basta para desviarlos de su camino. Viven al vaivén de mareas que no controlan. Y en esa oscilación constante pierden lo más valioso, la soberanía sobre sí mismos. No reacciones. Dirige. Reaccionar es ceder. Ceder es abdicar. Y quien abdica de su propio dominio se convierte en espectador pasivo de su historia, un viajero distraído en el tren de su vida, mirando por la ventana sin decidir jamás el rumbo. El estoico lo sabía, no puedes controlar lo que otros hacen, pero siempre puedes decidir cómo respondes. Esa diferencia casi invisible para los distraídos es la línea que separa la fragilidad de la fortaleza. Quien dirige, no impone. No necesita gritar ni demostrar ni imponerse con violencia. Dirigir significa estar tan arraigado en tu centro que ninguna tormenta exterior logra arrancarte de él. Es caminar en medio del caos con la calma de quien entiende que el ruido pertenece al mundo, pero el silencio pertenece a uno mismo. Mira alrededor. ¿Cuántas personas viven así? La mayoría entra a una sala y se mimetiza con la energía dominante. Si hay tensión, se tensan. Si hay euforia, se exaltan. Si hay miedo, tiemblan. Son reflejos, no fuentes. Refractan lo que reciben, pero nunca emiten luz propia. Ahora imagina otra escena: entras en un espacio y en lugar de absorber la energía ajena, tú estableces el tono. Decides el ritmo de la conversación, eliges la cadencia de tus palabras, sostienes la calma de tu mirada. No reaccionas, diriges. Y entonces, sucede lo inesperado, los demás comienzan a adaptarse a ti. La marea cambia de dirección y ahora eres tú la corriente. Eso es poder. No el poder superficial de una respuesta rápida, ni la falsa seguridad de un golpe inmediato. El verdadero poder habita en la pausa. Está en esa respiración que separa el impulso de la acción. En ese silencio que incomoda porque revela fortaleza. En esa calma que desarma porque no se deja atrapar. El provocador espera tu reacción, su fuerza depende de tu caída. Pero cuando eliges no responder en automático, lo desarmas sin necesidad de tocarlo. Le devuelves un espejo en el que descubre su propia impotencia. Lo mismo ocurre con la ofensa cuando alguien busca herirte.
y tú decides no darle entrada, te elevas por encima del agravio. Dirigir es claridad interna. Esa claridad no se exhibe, no se presume. No se lleva como una bandera, pero se percibe como un aroma sutil. Quien la posee, lidera sin levantar la voz, sin pedir reconocimiento, sin exigir obediencia. Lidera porque su sola presencia ordena. Observa con atención las personas que más impactan, no son las que más ruido hacen. Son las que permanecen firmes cuando todo tiembla. Son las que no corren detrás de lo que ocurre porque han comprendido que la vida no se trata de perseguir, sino de decidir. No buscan atención, irradian influencia. Y esa influencia nace de un principio estoico: separar lo que depende de ti de lo que no depende. La reacción ciega te esclaviza porque te ata a lo que no controlas. La dirección consciente te libera porque te ancla en lo único que siempre está en tus manos: tu actitud, tu elección, tu respuesta. La vida pondrá pruebas. Habrá insultos, habrá injusticias, habrá golpes del destino. Y frente a todo ello tendrás dos caminos: reaccionar como una llama al viento, o dirigir como un fuego que arde con propósito. Una chispa se apaga con un soplo, pero un fuego que sabe quién es puede iluminar incluso la noche más oscura. El tiempo nos recuerda la mayor lección: todo es efímero. La juventud se desvanece, los cuerpos se desgastan, las posesiones cambian de dueño, la muerte acecha. Reaccionar a cada cambio es vivir en guerra con lo inevitable. Dirigir, en cambio, es aceptar lo que no puedes alterar y orientar tu energía a lo que sí puedes cultivar: la virtud. Virtud, sabiduría, para discernir justicia, para actuar con rectitud, coraje, para enfrentar lo incierto, templanza, para dominar los excesos. Quien practica esto dirige, porque ya no se deja arrastrar por el ruido del mundo, sino que se gobierna a sí mismo, y en ese gobierno interior encuentra la libertad que nadie puede arrebatarle. Piensa en aquellos que marcaron huella en la historia. No siempre fueron los más fuertes en apariencia, ni los más veloces en palabra. Fueron los que en medio del caos sostuvieron su centro. Los que en lugar de reaccionar a la marea decidieron convertirse en faro. Un faro no corre detrás de los barcos. No grita, no reacciona a las tormentas. Permanece, ilumina. Y por esa constancia los navegantes lo buscan. Así también ocurre con quien dirige, se convierte en referencia. Y una referencia no es una opción más, es un punto fijo. Es aquello a lo que los demás miran para orientarse. ¿Quieres ser recordado? No basta con hablar más fuerte que los demás. No basta con devolver golpes más rápidos. La memoria no se aferra al ruido, se aferra a la presencia. Y la presencia nace de la dirección, no de la reacción. Cuando aprendes a dirigir tu energía, tu presencia, tu respuesta, ante lo que la vida te arroja, te vuelves guía sin pedirlo. Y ese es el tipo de guía que nadie olvida, porque no depende de la vanidad ni del espectáculo, sino de la solidez de tu ser. No reacciones. Dirige. Ese es el arte. Ese es el poder. Ese es el legado. Principio 4. Haz menos con más impacto. ¿De qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas? Vivimos en un tiempo en que el ruido se confunde con vida, en que el movimiento incesante parece prueba de valor, en que la agenda llena se venera como trofeo de éxito. Se nos repite que quien más hace más es. Pero, ¿no es eso una ilusión brillante y hueca? El que multiplica sus actos sin dirección se agota, se disuelve como agua derramada en la arena. Mucho hacer, poca esencia. Mucho ruido, poca música. La cultura de la hiperactividad nos arrastra como un río desbordado. Nos promete triunfos y permanecemos ocupados de sol a sol, como si la fatiga fuese medalla
y la dispersión sabiduría. Sin embargo, en ese frenesí, se nos escapa lo esencial, la claridad, la intención, la fuerza que nace de la concentración. El exceso no es abundancia, es confusión. El que quiere abarcarlo todo termina vacío como un puño cerrado que nunca logra sostener nada. Hacer menos con más impacto no es pereza, es estrategia. Es elegir con cuidado dónde plantar las semillas sabiendo que no todas las tierras dan fruto. El jardinero sabio no siembra en cualquier suelo, selecciona, cuida, riega lo justo. Y de ese acto sobrio brota la abundancia verdadera. Asimismo, el alma que obra con medida, que no desperdicia su fuego en 1000 hogueras pequeñas, logra encender una sola llama capaz de iluminar el horizonte. Mira a tu alrededor. Hay personas que casi no hablan, pero cuando abren la boca, el mundo entero calla. No necesitan alzar la voz porque cada palabra es flecha, no ruido. Otros no están presentes en todas las mesas ni en cada escenario, pero cuando aparecen su sola presencia basta para inclinar el curso de los acontecimientos. No hacen del escándalo su bandera, su fuerza es la precisión, y en esa precisión reside su grandeza. No buscan brillar, brillan porque son necesarios. El secreto no está en multiplicar gestos, sino en multiplicar significado. Hay quien confunde movimiento con progreso y termina girando en círculos. El estoico sabe que el tiempo es el bien más valioso, que la atención es riqueza, que la energía cuando se dispersa se vuelve ceniza. Hacer menos con más impacto es en realidad un acto de justicia contigo mismo. Es negarte a ser esclavo de lo superfluo y elegir la libertad de lo esencial. No necesitas estar validándote con cada acción. No debes rendir examen constante ante ojos ajenos. La vida no es un tribunal. La grandeza no se mide por la cantidad de tareas cumplidas, sino por la calidad de tu intención. A veces la acción más poderosa es la que nace del silencio de la claridad serena, no de la urgencia ciega. El estoico distingue lo que está bajo su control y lo que no lo está. Tú eliges dónde poner tu fuerza, pero no puedes gobernar la opinión ajena ni la rueda del destino. Por eso centrarte en lo esencial no es renuncia, es lucidez. Es comprender que el lujo de la vida no se encuentra en lo abundante, sino en lo exclusivo. Tu tiempo, tu atención, tu energía, he aquí tu oro. Y el oro no se reparte como arena. Se entrega con cuidado como un tesoro que vale por lo que simboliza, no por la cantidad que ocupa. Menos es más cuando lo que haces lleva dirección, propósito y profundidad. Cuando tu acción no es reacción, sino elección. Cuando cada gesto encierra tu sello, tu intención, tu presencia completa. Entonces los demás lo sienten. Te recuerdan no porque hayas estado en todas partes, sino porque en los lugares donde estuviste, dejaste huella. Y la huella, cuando es verdadera, no necesita repetirse 1000 veces, una basta para que perdure. En un mundo saturado de ruido, quien elige la sobriedad se vuelve visible. En una sociedad que venera la velocidad, quien camina con paso firme parece gigante. En un tiempo que confunde abundancia con valor, quien selecciona lo esencial se convierte en referencia. Porque el verdadero poder no está en tener más, sino en ser más claro, más fuerte, más dueño de sí mismo. Recuerda, la muerte nos espera a todos. El reloj corre con indiferencia. Lo que haces hoy puede ser lo último que hagas. ¿Vas a desperdiciarlo en distracciones o vas a darle a cada acto el peso de la eternidad? El estoico mira de frente al final y, lejos de temerlo, encuentra en él su libertad. Quien sabe que puede morir mañana no se pierde en trivialidades. Escoge con cuidado, habla con propósito, actúa con precisión.
Vive con impacto. Hacer menos con más impacto es una forma de honrar la vida. Es dar al instante el valor que merece. Es comprender que tu presencia no se mide por la cantidad de horas que entregas, sino por la calidad de tu ser en ellas. Y es finalmente conquistar el mayor poder humano, el de decidir en qué gastar tu breve tiempo bajo el sol. Así, cuando el ruido del mundo intente arrastrarte, recuerda esta verdad sencilla y poderosa. No necesitas hacerlo todo, necesitas hacer lo necesario. No necesitas estar en todas partes. Necesitas estar allí donde tu presencia transforma. No necesitas demostrar nada porque tu vida misma, si es vivida con claridad, virtud y coraje, será testimonio suficiente. Haz menos, impacta más, y que cada acto tuyo sea tan sólido, tan lúcido, tan valioso, que resuene más allá de tu propio tiempo. Principio 5. Tu energía es tu carta de presentación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo primero que los demás perciben de ti? No son tus palabras, ni tus títulos, ni siquiera tu apariencia. Es algo más sutil, invisible y a la vez. Imposible de ocultar tu energía. Ella es la voz silenciosa que se adelanta a tu llegada, la carta que entregas al mundo antes de pronunciar una sola sílaba. Imagina por un instante entrar en una sala llena de gente. Sin mover un dedo, sin articular un sonido, ya has emitido un mensaje. Algunos al entrar elevan la atmósfera como si trajeran consigo un amanecer. Otros, en cambio, aunque repitan frases impecables y gestos correctos, dejan tras de sí un vacío sin brillo. Esa es la paradoja. Lo que más pesa no siempre es lo que se dice, sino lo que se transmite. La energía se comporta como una sombra luminosa. Llega primero, permanece después. Puedes vestirte con la mejor ropa, adornar tu currículum con logros admirables, o preparar discursos llenos de ingenio. Pero si tu interior palpita con ansiedad, con inseguridad o con miedo, eso es lo que se imprime en el ambiente. Lo que los demás sienten de ti se convierte en su recuerdo más fuerte que cualquier palabra. Y aquí aparece una verdad estoica: lo que está fuera de nuestro control, la opinión ajena, las circunstancias externas, el caos del entorno, no debe determinar nuestra fuerza interior. Fingir energía puede funcionar por un instante, pero la máscara tarde o temprano se agrieta. Solo lo que nace desde dentro, lo que está enraizado en la autenticidad, tiene la consistencia necesaria para permanecer. Se nota cuando alguien está en calma. Se nota cuando su mente es clara y su corazón se mantiene sereno aún en medio de la tormenta. Así como también se percibe cuando alguien carga sobre los hombros un fardo de necesidad, de ruido mental o de miedo a no ser suficiente. La autenticidad brilla, la impostura se derrumba. No son tus palabras las que vinculan a la gente contigo, es lo que les haces sentir. Y lo que les haces sentir es un reflejo directo de tu estado interno. Por eso la clave no es ajustar el mundo externo, porque eso escapa a tu poder, sino templar el alma, disciplinar la mente, vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. El verdadero poder se revela cuando, incluso en medio del desorden, mantienes la paz interior. Cuando no tienes necesidad de demostrar nada, pero todo en ti irradia firmeza. Esa energía tranquila, sólida y centrada es como una roca en medio del mar embravecido, inspira confianza sin palabras, atrae respeto sin súplicas. Cuidar tu energía es cuidar tu reputación silenciosa. Es recordar que cada gesto, cada mirada, cada pausa comunica. Incluso el silencio habla, y lo hace más alto de lo que imaginas. El estoico sabe que la virtud es el único bien verdadero, la sabiduría que discierne lo esencial de lo superfluo, la justicia que trata a cada uno con equidad, la valentía que no huye de la adversidad,
y la templanza que doma los excesos. Cuando tu energía se alimenta de estas virtudes, nada externo puede derrumbarte. Ni el aplauso te exalta ni la crítica te hiere, porque la vida es un escenario cambiante. Hoy puede sonreírte la fortuna, mañana puede golpearte la pérdida. No tienes poder sobre ese vaivén, pero sí sobre tu respuesta. Tu energía entonces no debe depender del favor de los demás, ni del contexto, ni de que todo marche perfecto. Ha de brotar de una raíz más profunda de la aceptación lúcida, de que todo lo que ocurre es natural, de que incluso la muerte misma es parte del orden universal. ¿No es acaso un alivio recordar que lo que escapa de tu control no puede dañarte? Que la tormenta que ruge afuera no puede penetrar en tu interior. Si tu mente está entrenada, si tu espíritu se ha forjado en la adversidad, como el acero en el fuego. La serenidad, la coherencia, la claridad. Esas son las marcas de una energía auténtica. Y la gente sin saberlo se inclina ante quien las porta. No porque busque impresionar, sino porque se ha convertido en presencia. Afila tu interior como quien afila una espada pule. Tu enfoque ordena tu intención, cultiva la calma. Esa labor invisible es la que se filtra en tu voz, en tu postura, en tu manera de habitar el espacio. Y cuando tu energía transmite fortaleza y calma, ya no necesitas gritar tu valor. La gente lo percibe, lo siente, lo recuerda. Recuerda siempre: nada es más poderoso que un espíritu en paz. Nada cautiva más que una energía coherente. Nada deja huella más profunda que una presencia auténtica. Tu energía es tu carta de presentación. No la descuides. No la delegues en factores externos. Haz de ella un reflejo de tu virtud. Y entonces allí donde entres, no serás simplemente una opción. Serás una presencia inolvidable, tan firme como el destino, y tan libre como la naturaleza misma. Principio 6. Elige el desapego como herramienta. ¿De qué sirve abrazar con fuerza aquello que por naturaleza jamás podremos retener? La vida es un río en constante movimiento y pretender detenerlo con las manos es tan inútil como doloroso. Por eso el desapego no es una renuncia amarga ni un muro frío erigido para evitar sentir. Es más bien el arte de fluir sin cadenas, la sabiduría de caminar ligero, aún en medio de las tormentas. Elegir el desapego como herramienta y no como defensa es un acto de profunda libertad. No significa que nada te importe, significa que nada te posee. No es indiferencia, es fortaleza. No es frialdad, es claridad. Quien se desapega no deja de sentir. Al contrario, siente con mayor pureza porque ya no carga el peso de la dependencia. Como un viajero que contempla la belleza del paisaje sin aferrarse a quedarse en cada lugar, disfruta más precisamente porque entiende que todo es transitorio. El apego esclaviza. Nos ata con hilos invisibles a la validación, al resultado, al juicio ajeno. Nos hace prisioneros de lo externo, mendigos emocionales de circunstancias que nunca controlaremos. Pero el desapego abre la jaula. Es el aire fresco que entra cuando dejamos de necesitar que el mundo se acomode a nuestros deseos para poder estar bien. En ese instante, la energía cambia. Ya no actuamos desde la carencia, sino desde la abundancia de sabernos completos. Muchos confunden el desapego con indiferencia, como si se tratara de endurecer el corazón. Pero no se trata de insensibilidad. Se trata de no entregar tu paz a lo que está fuera de tu control. Una cosa es amar y otra muy distinta es aferrarse. Una cosa es comprometerse con algo y otra es necesitarlo para sentirte suficiente. El apego grita miedo. El desapego susurra confianza. El verdadero desapego se experimenta cuando puedes disfrutar sin el temor de perder. Cuando abrazas lo que llega con gratitud y lo que se va con la misma serenidad.
Ahí nace la madurez emocional. Ahí reside la fuerza. Porque solo quien no depende es verdaderamente libre. El apego nace del miedo. Miedo a la soledad. Miedo a no ser suficiente, miedo a que lo hermoso no regrese. Y desde ese miedo actuamos de manera desesperada, rogamos, toleramos lo intolerable, cedemos demasiado, aceptamos menos de lo que merecemos. El miedo nos encadena al capricho de lo efímero. En cambio, el desapego transforma el juego. Ya no estás en la posición del mendigo, sino en la del creador. Ya no buscas llenar un vacío, porque comprendes que ya eres completo. Y desde esa plenitud lo que llegue es bienvenido, pero nunca indispensable. El desapego no es huida. No es encerrarte en un aislamiento orgulloso, ni cortar todos los lazos. Es acercarte a todo, pero sin permitir que nada te robe la paz. Es caminar entre las cosas del mundo con la firmeza de quien sabe que la vida es préstamo, no propiedad. Que lo único tuyo es la actitud con la que enfrentas cada instante. ¿Y qué ocurre cuando vives así, que los demás lo perciben? La claridad se nota, la estabilidad se siente. Las personas intuyen cuando no las necesitas, y lejos de alejarse se sienten más atraídas. Porque lo que no suplica se vuelve magnético. El lujo nunca ruega. El lujo no depende. El lujo está completo en sí mismo. De la misma manera tú, al elegir el desapego como herramienta, te conviertes en ese lujo. No en el sentido superficial del término, sino en el sentido profundo. Eres abundancia que no necesita adornos. Eres valor que no depende de validación externa. Te vuelves libre, íntegro, difícil de reemplazar. El desapego es disciplina del alma. Es el entrenamiento silencioso que la filosofía estoica nos recuerda distinguir entre lo que controlamos y lo que no. Nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestras virtudes, eso es nuestro. La opinión ajena, el resultado de los actos, el paso del tiempo, eso no lo es. Y al aceptar esa verdad, dejamos de luchar contra lo inevitable. Fluir con la naturaleza no es rendición, es sabiduría. El mundo nos ofrece escenarios, pero la manera de interpretarlos depende de nosotros. No controlamos la tempestad, pero sí la firmeza con que sujetamos el timón. No controlamos la duración de la vida, pero sí la dignidad con que la vivimos. Y es en esa conciencia donde el desapego se convierte en herramienta luminosa. No nos roba el amor, sino que lo purifica. No nos arrebata la pasión, sino que la libera del miedo. La muerte misma, esa frontera inevitable, se convierte en maestra cuando practicamos el desapego. Porque entender que todo termina nos ayuda a vivir con mayor intensidad cada comienzo. Saber que no podemos retener nada nos enseña a agradecerlo todo. El desapego no nos aleja de la vida, nos hunde más en ella, porque ya no perdemos energía resistiéndonos a lo que es natural. La verdadera abundancia no está en acumular, sino en no necesitar. El verdadero poder no está en dominar, sino en gobernarse a uno mismo. Y el verdadero amor no nace del apego, sino de la libertad. Porque solo quien no teme perder puede entregarse de verdad. Así el desapego no es ausencia, es plenitud. No es frialdad, es fuego controlado. No es distancia, es cercanía sin cadenas. No es vacío, es espacio para que lo nuevo florezca. Y quien lo entiende vive con ligereza, pero con profundidad, con firmeza, pero con ternura, con libertad, pero con compromiso. Elige entonces el desapego como herramienta, no como excusa para huir, sino como disciplina para permanecer. No como barrera, sino como puente. No como defensa, sino como el más poderoso acto de soberanía personal. Porque cuando eliges el desapego, eliges ser dueño de ti mismo. Y nada, absolutamente nada, tiene más valor que eso. Principio 7. No busques pertenecer.
Haz que el entorno se adapte a ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué anhelas tanto encajar? Desde que somos niños, la sociedad nos susurra. A veces nos grita que el objetivo es ser parte de un círculo, de un grupo, de un molde previamente diseñado. Nos dicen que lo correcto es no desentonar, que lo prudente es aprender a pasar inadvertidos, que lo conveniente es ajustar nuestra voz, nuestros gestos, nuestra forma de vestir para ganar aprobación. Y sin embargo, ¿qué precio pagamos al obedecer esa consigna silenciosa? El precio más alto de todos, perder de vista quiénes somos realmente. Porque cuanto más te esfuerzas por pertenecer, más lejos te arrastras de tu centro. Es como un río que renuncia a su cauce para meterse en canales artificiales. Deja de ser río, se convierte en algo domesticado, sin fuerza, sin carácter. Lo más valioso que posee el ser humano no es la aprobación externa efímera, voluble, caprichosa, sino una identidad firme como roca tan sólida que no necesita ser sostenida por manos ajenas. Mira a quienes dejaron huella en la historia. No fueron los que se adaptaron dócilmente a cada entorno, sino los que lograron que los entornos se transformaran a su paso. El león no cambia su rugido porque la selva sea distinta. El roble no encoge sus ramas para no incomodar al viento. Y así, la grandeza humana consiste en mantenerse fiel incluso en medio de las tormentas. Cuando entras en un lugar desesperado por agradar, ya has perdido poder. Has entregado tu autenticidad como una moneda de cambio barata, a cambio de una sonrisa pasajera. Y ese trueque es carísimo, porque en el proceso se diluye tu esencia, lo irrepetible que llevas dentro. La influencia verdadera no nace de complacer, sino de inspirar respeto por lo que eres, sin pedir disculpas, sin rebajar tu fuego. La vida es un escenario en el que tarde o temprano todos llevamos máscara. La diferencia es si la usas para esconderte o para representar tu verdad con fuerza. La autenticidad no es arrogancia, es claridad. La arrogancia busca imponerse, la claridad simplemente se muestra sin titubeos. Y cuando uno vive desde esa claridad, las personas lo perciben, ya no ven un actor siguiendo un guión ajeno. Ven a un ser humano real, sin filtros, sin disfraces, sin la urgencia de encajar. Sí, al principio incomodarás. Sí, no todos te comprenderán. Sí, algunos preferirán apartarse. Pero recuerda, no estás aquí para aplacar conciencias, sino para forjar tu propio espacio, tu estilo, tu manera de caminar por el mundo. Eso es vivir según la naturaleza, ser lo que eres, sin añadir ni quitar nada esencial. El estoico no busca huir de la adversidad, la recibe como parte del entrenamiento del alma. No pide que la realidad se adapte a sus deseos, se adapta él mismo a la razón universal, y al hacerlo sin darse cuenta, convierte su vida en una llama que ilumina a otros. El que busca imitar nunca trasciende. El que se atreve a ser auténtico deja una huella imborrable. Lo auténtico es raro. Lo original tiene el poder de transformar. Y quien no busca pertenecer, termina destacando sin esfuerzo como una estrella que brilla sin pedir permiso al cielo. Haz que la gente te recuerde no por lo bien que imitaste a los demás, sino por lo imposible que resultó reemplazarte. Sé tan coherente contigo mismo que donde llegues el ambiente se eleve o se reconfigure. No es magia, es la fuerza invisible de la coherencia, la misma que hace que el hierro se doble ante el fuego, o que el agua busque siempre la pendiente más natural. Cuando tu energía es firme, tu identidad clara y tu presencia genuina, los espacios dejan de ser cárceles en las que adaptarte y se convierten en escenarios que giran en torno a ti. Ya no eres uno más. Te conviertes en referencia, en un faro, en una roca que señala rumbo en medio de la tormenta.
¿Y qué hay del miedo a la soledad? Porque muchos se aferran al grupo por miedo al vacío. Pero el estoico sabe que la soledad no es carencia, es terreno fértil. Es en la soledad donde el alma se escucha a sí misma, donde se templa el carácter, donde se descubre que nada externo es indispensable para vivir con dignidad. Ni la crítica destruye al íntegro, ni la alabanza engrandece al sabio. La verdadera fortaleza no se mide en número de seguidores, sino en la capacidad de sostenerse a solas con la conciencia en paz. La muerte misma, ese espectro que a tantos paraliza, es solo un recordatorio de urgencia. No tenemos tiempo para perderlo en la búsqueda de aprobación ajena. Cada día que ajustas tu voz para agradar, cada gesto que reprimes para encajar, es un día menos de vida auténtica. El fin llegará igual con o sin máscaras. Entonces, ¿no es más sabio vivir desnudo de artificios respirando desde la verdad, que morir condecorado por imitaciones? La existencia nos pone a prueba una y otra vez. Te invita a elegir. ¿Serás agua que fluye libre o barro moldeado por las manos de otros? ¿Serás árbol que hunde raíces o caña que se quiebra con el viento? No confundas adaptación con sumisión. Adaptarse a lo esencial es sabiduría. Amoldarse por miedo es traición a uno mismo. Y no hay nada más trágico que morir, habiendo vivido como copia. Por eso recuerda siempre, tu misión no es encajar, tu misión es elevar. No vienes a este mundo para ser aceptado en todos los salones, sino para dejar tu huella en la tierra que pisas. La autenticidad no grita, no ruega, no implora, simplemente resuena. Quien se mantiene fiel, aunque moleste, aunque incomode, aunque retrase la aprobación, termina siendo inevitablemente respetado. La grandeza no consiste en ser aprobado por todos, sino en sostenerte erguido incluso cuando nadie aplaude. El que es fiel a sí mismo nunca está realmente solo, porque camina acompañado de su propia verdad. Y esa compañía basta. Así deja de perseguir pertenencia. No busques refugio en la aceptación pasajera. Haz que el entorno se ajuste a tu presencia. Haz que el aire cambie cuando entres, que la atmósfera se mueva cuando hables, que los demás sientan que ahí hay alguien que no se imita, que no se sustituye. Conviértete en roca, en llama, en viento. Conviértete en ti mismo. Porque al final los que cambian el mundo no son los que buscan un asiento en la mesa, sino los que construyen una mesa nueva. Y tú, ¿te atreves a ser de esos pocos? Principio 7. No busques pertenecer. Haz que el entorno se adapte a ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas máscaras has llevado sin darte cuenta? Desde niños nos enseñaron a encajar como si la vida fuera un molde rígido en el que todos debíamos caber. Se nos dijo que no debíamos desentonar, que lo correcto era ser aceptados, que la armonía consistía en desaparecer dentro de la multitud. Así poco a poco fuimos aprendiendo a ajustar la forma en que hablamos, el modo en que vestimos, la manera en que nos movemos. Como ríos forzados a desviarse de su cauce, cedimos al deseo de pertenecer. Y en ese acto aparentemente inocente, dejamos de ser nosotros para ser apenas un reflejo de lo que otros esperan. Pero he aquí la paradoja: cuanto más luchas por pertenecer, más lejos quedas de ti mismo. Como quien persigue un espejismo en el desierto, crees que avanzas, pero lo único que logras es desgastarte. La identidad que sacrificas para ser aprobado se convierte en una herida silenciosa. Y lo más valioso que posees, tu esencia, tu verdad, tu integridad, se debilita bajo el peso de una aceptación frágil. El mundo nos hace creer que el precio de ser amados es la conformidad. Sin embargo, la historia, la filosofía y la experiencia nos enseñan lo contrario. Quienes dejan huella
no son los que encajan en cualquier entorno, sino aquellos cuya presencia es tan firme que los entornos terminan adaptándose a ellos. Como montañas que no se mueven con el viento, como faros que no se apagan ante la tormenta. Cuando entras a un lugar buscando agradar, ya has cedido tu poder. Has entregado tu autenticidad en bandeja, a cambio de una aprobación que, como la arena entre los dedos, nunca dura. Y ese es un intercambio carísimo, porque en el proceso puedes perder lo que te hace irrepetible. La verdadera influencia no nace de la sonrisa forzada ni del sí automático, sino del respeto que inspiras al mantenerte fiel a quien eres. No se trata de desafiar por capricho ni de incomodar por vanidad, sino de comprender que la dignidad se sostiene sobre la claridad. Sé tú mismo, incluso si eso provoca silencio, desconcierto o resistencia. El estoico lo entendía bien. No somos dueños de la opinión ajena, ni podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Lo único que está en nuestras manos es nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro modo de estar en el mundo. Esa es la esfera del control. Lo demás, aplausos, críticas, halagos, rechazos, pertenece a la esfera de lo incontrolable. Y perder energía en lo que no depende de ti es regalar tu libertad. Por eso, cuando te mantienes firme, aunque seas diferente, aunque incomodes, aunque no te entiendan, estás honrando la ley más profunda de la naturaleza: vivir de acuerdo con lo que eres, no con lo que otros desean que seas. No has venido aquí para complacer. Has venido para construir tu espacio, tu estilo, tu huella. Y esa construcción, como un templo, exige paciencia, exige valentía, exige disciplina. Ser auténtico no es arrogancia, es claridad. La arrogancia grita para imponerse, la claridad permanece en silencio y aún así se hace notar. La arrogancia busca dominar, la claridad simplemente existe firme, y su sola existencia reordena lo que la rodea. La gente lo percibe. Siempre lo percibe. Tal vez no lo comprendan de inmediato, pero lo sienten. Notan cuando alguien se muestra sin filtros, sin máscaras, sin la obsesión de encajar. Y aunque al principio puedan resistirse con el tiempo, respetan esa autenticidad, porque lo auténtico es escaso, lo original deja huella, lo irrepetible deslumbra. Quien no busca pertenecer, termina destacando sin esfuerzo. No porque se lo proponga, sino porque el mundo entero se ve atraído por la fuerza magnética de lo genuino. Como el fuego que no pide permiso para arder, como el río que no pregunta por dónde fluir, simplemente sucede. Haz que la gente te ubique, no por lo bien que imitaste, sino por lo que representas. Que tu nombre no sea eco, sino voz. Que tu paso no sea sombra, sino huella. Sé tan coherente contigo mismo que al entrar en un espacio no seas tú quien se ajuste. Sea el espacio el que se reconfigure como las estrellas que giran en torno a un sol. Cuando tu energía es firme, cuando tu identidad es clara, cuando tu presencia es genuina, ya no necesitas adaptarte. Los espacios comienzan a girar a tu alrededor. Y entonces, en ese preciso instante, dejas de ser uno más. Te conviertes en referencia, en punto cardinal, en alguien que no se reemplaza ni se olvida. El estoicismo nos recuerda que la virtud es el único bien verdadero: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Esa es la roca que sostiene tu autenticidad. Todo lo demás es efímero: riquezas, fama, aplausos, rechazo. La muerte nos lo recordará algún día como el reloj de arena que nunca se detiene. Y saber que vamos a morir no es motivo de tristeza, sino de urgencia. Nos recuerda que no hay tiempo para vivir vidas ajenas, que la oportunidad de ser fieles a nosotros mismos se desvanece si la posponemos. Así que no temas al juicio de los demás,
Teme más bien a traicionarte. No temas a la soledad, teme a perderte en la multitud. No temas ser distinto, teme volverte copia. Porque lo que muere con nosotros no es la opinión ajena, sino nuestra propia esencia si la abandonamos. Vivir con autenticidad es aceptar la incomodidad como maestra. Es entender que la crítica no te destruye, te fortalece. Que la adversidad no es enemiga, sino aliada. Que el dolor no es castigo, sino forja. El que huye de la incomodidad, huye también de su crecimiento. Recuerda, todo lo que no depende de ti es indiferente. La fama es indiferente. El rechazo es indiferente. La aprobación es indiferente. Solo tu virtud es tuya. Solo tu carácter te pertenece. Solo tu coherencia es innegociable. Y entonces, cuando lo comprendes, surge la verdadera fuerza. Ya no buscas pertenecer. Ya no ruegas por aceptación. Te conviertes en presencia, en referencia, en testimonio de lo que significa ser humano en plenitud. Que tus pasos dejen un eco que no pueda imitarse. Que tu vida sea tan coherente que incluso en tu ausencia, otros se pregunten cómo elevarse a tu altura. Y que cuando llegue el día inevitable de la muerte, puedas sonreír sabiendo que no desperdiciaste tu tiempo en encajar, sino en existir con plenitud. No viniste al mundo para ser copia, viniste para ser original. No viniste para encajar, viniste para elevar. No viniste para complacer, viniste para construir. Y la construcción más grande que puedes levantar es la de ti mismo. Principio 8. Tu tiempo no es negociable. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo único en tu vida que jamás podrás recuperar? No es el dinero, porque puede volver. No son las amistades, porque pueden renacer. No son las oportunidades, porque tarde o temprano se presentan nuevas. Es el tiempo. Ese flujo invisible, implacable, que corre como un río que no conoce retorno. Cada minuto que se marcha es una llama que se extingue para siempre, y con ella se apaga una porción irrepetible de tu existencia. Y sin embargo, ¿qué hacen tantos? Regalan su tiempo como si fuese arena entre los dedos, como si careciera de peso, como si no costara nada. Se apresuran a decir sí a compromisos vacíos, se atan a distracciones ajenas, permiten interrupciones continuas disfrazadas de cortesía. Y así, minuto tras minuto, dejan que su vida se diluya en lo trivial. El contraste es brutal. Mientras unos dispersan su energía, otros entienden que el tiempo es el altar más sagrado. Quien se valora, protege su tiempo como un guerrero protege su vida, porque sabe que allí donde va su tiempo, va también su destino. El tiempo no es un recurso secundario, es la médula de todo lo que somos. No confundas la claridad con el egoísmo. Decir no te hace duro, te hace auténtico. Negarte a lo superfluo no es frialdad, es conciencia. Cada negativa que pronuncias con firmeza es un acto de respeto hacia ti mismo y paradójicamente también hacia los demás. Porque un sí entregado sin convicción es traición, pero un no pronunciado con lucidez es integridad. Reflexiona cada vez que aceptas lo que no suma, envías un mensaje silencioso de que tu vida puede esperar, de que tus metas, tu paz, tus prioridades pueden relegarse al rincón más oscuro. Y lo pagas caro, lo pagas con frustración, con cansancio, con esa sensación amarga de vivir una existencia diseñada por otros. El tiempo no es moneda de cambio, no es una ficha que lanzas al azar en la mesa del día. Es tu recurso más escaso, más precioso, más limitado. Y por eso debes tratarlo con la reverencia de quien custodia un tesoro que no admite reposición. Mira a las personas que impactan de verdad. No están disponibles a cada instante, no dicen sí por inercia. Saben marcar límites, y en esos límites reside su fuerza.
Cuando otorgan su tiempo lo hacen con intención, con presencia plena, con entrega real. Y cuando lo niegan lo hacen con respeto, pero también con firmeza. Esa claridad educa, esa claridad erige un muro invisible que enseña al mundo a no tomarte a la ligera, porque la disponibilidad constante genera costumbre, pero la presencia selectiva genera valor. Y quien protege su tiempo, irradia que conoce su valía. Organiza tu día con la seriedad con que un cirujano organiza una operación, con precisión, con foco, con determinación. Nada sobra, nada se improvisa. El bisturí del cirujano no admite distracciones, y tu agenda tampoco debería hacerlo. Cada tarea que eliges es un corte que moldea tu vida. Cada interrupción que permites es una mano torpe que tiembla y desvía el rumbo de la operación. Recuerda, si alguien te roba el tiempo, no te está robando. Minutos está invadiendo tu vida. No son segundos, lo que desaparece es la trama misma de tu historia. Y solo tú tienes el poder de cerrar esa puerta, de custodiar la entrada, de erigir murallas contra lo trivial. Porque cuando empiezas a tratar tu tiempo como un lujo, todo cambia. De pronto los demás te respetan más. Tu avance se acelera. Tu entorno empieza a alinearse con lo que mereces. El caos se ordena, las prioridades se filtran y tu vida adquiere un pulso nuevo. Aquí se revela una verdad estoica: lo que está en tu control no es la duración del tiempo, sino cómo lo usas. No puedes impedir que la arena siga cayendo, pero puedes decidir dónde clava sus huellas. No puedes dominar el paso de las horas, pero puedes gobernar la dirección de tus actos. Y en ese gobierno reside la libertad más pura. El sabio entiende que vivir es morir un poco cada día. La conciencia de la muerte no es tragedia, es brújula. Recordar que el tiempo es finito no nos condena, nos despierta. Nos obliga a exprimir cada instante con intención, a discernir entre lo esencial y lo accesorio, a preferir la virtud sobre la distracción. Valorar tu tiempo no significa encerrarte en ti mismo, sino vivir con propósito. Significa entender que tu vida no puede ser moneda de trueque en manos ajenas, sino obra de arte que solo tú puedes esculpir. Y toda obra requiere disciplina, paciencia y la decisión firme de eliminar lo que sobra. Así, cuando dices sí, lo dices desde la virtud, con sabiduría, porque eliges bien con justicia, porque das lo que debes con templanza, porque no te dispersas con valentía, porque te mantienes firme ante la presión. Y cuando dices no, lo dices con la misma nobleza, porque sabes que proteger tu tiempo es proteger tu vida. El tiempo no es negociable. El tiempo no se suplica. El tiempo no se devuelve. El tiempo es la raíz misma de la existencia, el latido que acompaña hasta el final. Y al final, lo que distinguirá tu paso por este mundo no será la cantidad de horas vividas, sino la calidad de tu presencia. Protégelo como quien defiende una fortaleza, cuídalo como quien custodia fuego sagrado. Celébralo como quien honra el don más frágil. Porque quien cuida su tiempo no solo cuida su vida, sino que enseña al mundo una lección silenciosa que nada vale más que vivir con claridad, con virtud, con propósito. Y recuerda siempre, la disponibilidad constante te convierte en común. La presencia selectiva te convierte en único. Y quien se atreve a valorar su tiempo, deja de ser reemplazable para convertirse en alguien que sencillamente no se consigue dos veces. Principio 9. El que impresiona cansa. El que impacta permanece. ¿Quieres impresionar o prefieres impactar? La primera opción brilla como un relámpago deslumbrante pero fugaz. La segunda arde como un fuego sereno, invisible al principio, pero capaz de encender corazones mucho después de que te hayas ido.
Entre ambas, hay un abismo tan profundo como el que separa la apariencia de la esencia, lo momentáneo de lo eterno. Impresionar es un ruido, impactar es un eco. El ruido explota y hiere, los oídos exige atención inmediata. El eco, en cambio, se queda flotando en la memoria como una melodía que no puedes olvidar. Impresionar es adornarse con luces artificiales, es gritar logros, es exhibir lo que posees y esconder lo que eres. Impactar, en cambio, nace del silencio interior de esa serenidad, que no necesita demostrar nada, porque ya lo contiene todo. El desgaste de impresionar. El que impresiona se viste para los ojos ajenos, no para su propia alma. Cambia de máscara según el público, exagera palabras, magnifica victorias, oculta temores. Y sí puede cautivar por un instante. Puede arrancar miradas y aplausos, pero esos aplausos son de aire, se desvanecen tan pronto como llegaron. La verdad es que impresionar cansa, agota a quien lo intenta y fatiga a quien lo recibe. Lo brillante deslumbra, pero también ciega. Lo llamativo atrae, pero no sostiene. Con el tiempo la gente se acostumbra al destello y lo olvida como se olvida un fuego artificial en la noche, intenso, breve, vacío. El que vive para impresionar se convierte en esclavo de la mirada externa. Su valor depende de otros, su identidad se fragmenta en opiniones ajenas. Cada día es una carrera por mantenerse visible, por no ser olvidado, por sostener una fachada que nunca fue real. ¿Qué libertad hay en eso? Ninguna. Es como beber agua salada, cuanto más bebes, más sed sientes. El misterio de impactar. Impactar, en cambio, es otra cosa. Impactar no busca, sucede. Es el rastro invisible que dejas cuando ya no estás en la sala. Es esa frase que alguien recuerda semanas después y que cambia su manera de mirar la vida. Es una actitud silenciosa que sin pretenderlo marca a quien te rodea. Impactar no necesita presentación porque se presenta solo. No se trata de ocupar espacio con palabras, sino de llenarlo con sentido. No se trata de tener presencia, sino de ser presencia. Y esa diferencia es enorme. La coherencia es el origen del impacto. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces vibran en la misma frecuencia, el mundo lo percibe, aunque tú no lo anuncies. La autenticidad no grita, irradia. No conquista, transforma. Y cuando alguien vive desde esa esencia clara, su sola existencia se vuelve una enseñanza silenciosa. El contraste inevitable. Impresionar depende del entorno. Impactar transforma el entorno. Impresionar necesita aprobación. Impactar se sostiene en sí mismo. Impresionar finge fuerza. Impactar cultiva virtud. Impresionar llena el aire con palabras. Impactar lo llena con significado. Lo que impresiona se olvida. Lo que impacta permanece. Estoicismo y huella. Los estoicos nos enseñaron que no podemos controlar la opinión de los demás, solo nuestras acciones, nuestra virtud, nuestra manera de enfrentar la vida. El que impresiona vive encadenado a lo que no controla la validación externa. El que impacta se enfoca en lo único que está en sus manos, su carácter, su coherencia, su manera de vivir. Vivir para impresionar es luchar contra un río imposible de contener. Vivir para impactar es fluir con la corriente, ser parte de la naturaleza misma, aceptando que lo único verdadero y valioso es la virtud. El impacto no necesita adornos porque lo auténtico es suficiente. Como la montaña que no grita su grandeza, pero la impone con su sola presencia. Como el mar que no necesita pedir respeto porque lo inspira en cada ola. Como el fuego que en silencio puede transformar la materia más dura. La memoria del impacto. Las personas que impresionan desaparecen cuando apagan las luces. Las personas que impactan permanecen incluso cuando ya no están.
El lujo verdadero no es llamativo, es inolvidable. Y la grandeza humana no se mide por el número de ojos que miran, sino por la profundidad de las almas que transforma. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte. Ya no corres tras la aceptación ni mendigas reconocimiento. Ya no intentas ser todo para todos. Te concentras en ser tú mismo con claridad, con serenidad, con valentía. Y de pronto tu vida deja de ser un espectáculo y se convierte en una huella. Vivir sin máscaras. Impactar es vivir sin filtros, sin maquillajes sociales, sin miedo a ser rechazado. Porque sabes que lo que realmente cuenta no es ser aprobado, sino ser verdadero. Y cuando eres verdadero, impactas aunque no lo quieras. No necesitas aplausos. No buscas miradas. Tu simple coherencia se vuelve irresistible. La gente puede discutir tus ideas, puede no compartir tus decisiones, pero no puede ignorar tu autenticidad. Y lo auténtico tarde o temprano siempre deja marca. El coraje de permanecer. El que impresiona vive en función de hoy. El que impacta siembra para mañana. El que impresiona busca aplausos pasajeros. El que impacta construye legados. El que impresiona teme al olvido. El que impacta abraza la eternidad. Y ahí radica el poder de una vida vivida con virtud. Cuando eres sabio en tus pensamientos, justo en tus actos, valiente en la adversidad, y moderado en tus deseos, ya no necesitas otra validación. Tu sola coherencia se convierte en impacto. Tu sola existencia inspira. El cierre. No olvides esto, impresionar es fácil, pero se disuelve en el aire. Impactar es difícil, pero permanece en la historia. Y tú decides cada día. ¿Quieres ser un destello que ciega por un segundo o una llama que ilumina por siempre? Porque cuando eliges vivir desde tu autenticidad, ya no eres alguien que impresiona, eres alguien que deja huella. Y esa huella vale más que cualquier aplauso pasajero. Principio 10. No es quien te elige, es a quien tú permites entrar. ¿Quién tiene realmente el poder? Aquel que te elige, o aquel a quien tú eliges permitir. Nos han enseñado desde siempre a medir nuestro valor en los ojos ajenos, como si ser escogido por una pareja, por un grupo social, por una empresa fuese la confirmación de nuestra dignidad. Y sin darnos cuenta quedamos atrapados en una pasividad disfrazada de halago, esperamos, aceptamos, nos sentimos importantes porque alguien nos ha mirado y nos ha concedido un lugar en su mundo. Pero detenerse ahí es un error, un espejismo. Porque la verdad, esa verdad que rompe cadenas invisibles, es otra lo decisivo, no es quien te señala lo decisivo. Es a quien tú abres la puerta de tu vida. La elección nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Tú también portas la llave. Tú también decides. Permitir a alguien entrar en tu vida es mucho más que un gesto de cortesía. Es entregarle un acceso directo a tu energía, a tu tiempo, a tus silencios y a tus pensamientos. Y el acceso, cuando no se mide, se convierte en invasión. Lo que parece una sonrisa al inicio, puede con el tiempo desgastar la raíz misma de tu paz. Lo que parece un regalo, puede terminar siendo una carga. Así como un río que no se cuida de sus orillas, tu vida puede verse contaminada por aguas turbias si no colocas límites. Por eso, seleccionar no es frialdad, es respeto. Y respetarte a ti mismo es el primer acto de verdadera valentía. El error común es creer que quien te elige merece tu presencia solo porque ha mostrado interés. Como si el simple hecho de ser deseado fuese prueba de reciprocidad o de equilibrio. No lo es. Alguien puede querer acceso a tu mundo, pero eso no implica que deba tenerlo. Un extraño puede tocar la puerta, pero tú decides si abre o no la cerradura. Una multitud puede aclamarte, pero solo tú
decides a quién le ofreces asiento en la intimidad de tu mesa. La dignidad consiste en reconocer que no todo el que toca merece entrar, que tu vida no es un mercado abierto ni un salón público, sino un templo sagrado. Y en ese templo cada presencia deja huella, cada vínculo imprime su marca, cada persona influye en tu respiración interior. En este punto, la filosofía estoica nos recuerda lo esencial. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Que alguien te elija no depende de ti. Que tú elijas a quién permites entrar sí. Y ese sí o ese no tiene consecuencias más profundas que cualquier aplauso. Porque si no filtras con sabiduría, terminas rodeado de personas que permanecen no por mérito, sino por omisión. Y la omisión erosiona. Deja entrar la sombra. Transforma la compañía en carga y el vínculo en desequilibrio. El desgaste llega sigiloso como el óxido que corroe lo más valioso sin hacer ruido, hasta que un día descubres que tu paz se ha evaporado y tu energía ya no te pertenece. El valor entonces no se mide en cuántos te eligen, sino en qué eliges tú. La grandeza no se cifra en la cantidad de invitaciones que recibes, sino en la calidad de las puertas que decides abrir. Saber rechazar no es dureza, es lucidez. Porque aceptar toda oferta emocional es un síntoma de ceguera respecto a tu propio valor. Quien no sabe cuánto vale, agradece las migajas. Quien no reconoce su propia fuerza, aplaude la atención de quien no merece ni un minuto. Y así se tejen vínculos tóxicos, lazos de dependencia, relaciones que restan más de lo que suman. Pero la vida en su esencia natural pide orden. El cosmos es el logos que los estoicos contemplaban como armonía suprema. No se sostiene en la confusión, sino en la proporción. Y tú, como parte de ese cosmos, debes reflejar ese orden en tus elecciones. Abrir tu vida a cualquiera es negar la sabiduría de la naturaleza, es contaminar lo que debe permanecer limpio, es alterar el ritmo que te corresponde. Porque cada ser humano es un mundo en sí mismo. Y permitirle entrar en tu órbita es permitirle afectar tu destino. No todos merecen esa influencia. No todos están llamados a quedarse. El coraje consiste en recordar que tu vida no es un espacio público, sino un territorio sagrado. Como un jardín amurallado, requiere de cuidados de poda de selección consciente de qué flores permanecen y qué hierbas deben ser arrancadas. El estoico sabe que la virtud, esa mezcla de sabiduría, justicia, templanza y fortaleza, es el único bien verdadero. Y la virtud exige disciplina en los vínculos, vigilancia en las puertas, claridad en los límites. Porque abrir sin discernimiento es traicionar tu propia esencia, es ceder el gobierno de tu alma a manos ajenas. Mira cómo se da esta paradoja cuando vives esperando ser elegido. Te conviertes en objeto. Cuando comprendes que eres tú quien decide, te transformas en sujeto. Pasas de la pasividad a la acción de la dependencia, a la autonomía del halago superficial, a la dignidad profunda. El mundo puede ofrecerte 1000 opciones, pero eres tú quien da el veredicto final. Y ese veredicto define tu entorno, tu energía, tu paz. ¿Acaso no es esa la verdadera libertad? No esperar sino actuar. No mendigar aprobación sino custodiar tu espacio con la certeza de quien conoce su valor. Recordar la muerte como enseñaban los sabios no es un ejercicio macabro, sino un despertar. Saber que todo termina te obliga a elegir mejor qué comienza. Saber que el tiempo es finito convierte cada decisión en un acto de responsabilidad sagrada. Si la vida es breve, ¿qué sentido tiene desperdiciarla rodeándote de quienes roban tu calma? ¿Por qué entregar tu aliento a quienes no lo honran? Cada día puede ser el último y cada elección abre o cierra la posibilidad de vivir en plenitud. La conciencia de la muerte
ilumina la urgencia de la selección. No te engañes. No todos pueden entrar, no todos deberían quedarse. Y no porque seas cruel, sino porque tu vida merece respeto. Quien la trata como un pasillo abierto la profana. Quien la cuida como un santuario la engrandece. Tú tienes la llave y usarla con firmeza no es un acto de egoísmo, sino de justicia contigo mismo. Si dejas entrar a cualquiera, pierdes la dirección. Si eliges con sabiduría tu entorno, se convierte en refugio, tu energía se renueva, tu paz florece. Por eso no temas cerrar puertas. No temas quedarte con pocos. No temas elegir con severidad. Porque quien sabe guardar su espacio, quien entiende que no cualquiera merece su tiempo, jamás será esclavo de la necesidad de ser elegido. Vive con la seguridad de que tú también decides. Y cuando decides, ya no eres una opción entre muchas, sino un ser que por su claridad y firmeza se vuelve inaccesible para lo trivial. Así te transformas en alguien que no cualquiera puede tener. Y ahí, en ese acto silencioso de soberanía, reside tu verdadera libertad. Lo que toleras enseñas. El misterio atrae, no reacciones. Dirige. Haz menos pero deja huella. Tu energía habla antes que tus palabras. El desapego es poder. No busques encajar, haz que el mundo gire hacia ti. Tu tiempo no se negocia. El impacto es eterno, la impresión se desvanece. No es quien te elige, es a quien tú permites entrar. Estas no son frases sueltas, son llaves. Llaves que durante siglos levantaron a quienes enfrentaron dolor, pérdida, caos. Llaves que transformaron debilidad en fuerza, confusión en claridad, reacción en libertad. Ahora están en tus manos. Vuelve, escribe, practica. Convierte cada idea en acción. Convierte cada día en disciplina. Convierte tu vida en poder interior. La transformación comienza hoy. Depende solo de ti.